Jueves ya de esta semana que a mí se me acaba ya mismo. José Luis Arraf, buenos días, compañero. Buenos días, Ana. Que ya es que aquí está oliendo ya a playa. Bueno, no sé yo si nos va a dejar este COVID, que yo me mueva un poco o no me mueva. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana conmigo. Vamos a dar un repasito por estas noticias de Córdoba, en las que, bueno, el inevitable COVID lo tenemos de cabecera en todas las portadas. Sí, hoy la portada del diario Córdoba habla de un récord de contagios en Córdoba y en Andalucía. Yo en cualquier caso el tema de los números de la COVID o del COVID, como queramos llamarle, hay que ponerlo siempre un poco en cuarentena, nunca mejor dicho, porque es cierto que Andalucía y Córdoba estamos superando cualquier récord con respecto a la primera oleada de esta pandemia, que ya nadie duda de que estamos en una segunda oleada. Pero es cierto también que las circunstancias son muy distintas las de ahora que las que hubo en abril. He sacado el dato del pico que hubo en la otra oleada. El 14 de abril fue el día en el que se marcó el récord de casos activos, es decir, contagios menos curados, menos fallecidos, lamentablemente. Aquel día, 14 de abril, había 7.700 casos activos en Andalucía. Hoy hay 11.000. O sea, hoy hay muchísimos más de lo que hubo el 14 de abril. Sin embargo, aquel día, el 14 de abril, había 1.600 personas ingresadas en Andalucía y hoy hay 341. O sea, estamos al 20% de la presión asistencial que había el 14 de abril. En cuanto a la UCI, todavía menos. Aquel día había 358 UCI, hoy hay 39. La décima parte. Es decir, que algún dato está variando para que sean cifras incomparables en el sentido de que no se puedan comparar. Sí. Básicamente, ¿cuál es? Pues yo creo que aquí el 14 de abril todos los casos que se detectaban, casos que aparecen como casos activos, eran casos que llegaban a los centros de salud o a los hospitales. Es decir, personas con una enfermedad y con síntomas. Hoy, a consecuencia de los rastreos, se están haciendo muchísimas PCR a personas que no tenían ni idea de que tenían el virus, sobre todo en la costa, y eso está disparando las cifras. Están haciendo que las cifras se multipliquen por 53% más que hubo en abril, pero que sin embargo los hospitalizados y sobre todo las UCI, pues sea muy inferior. O sea que quizás más que el dato sea malo el de hoy, o sea, esté mal el dato de hoy, es que el dato de abril no era el correcto, porque había 1.700 personas, pero a lo mejor realmente había, si se hubiesen hecho las PCR como nivel que se hacen ahora... Era correcto para los datos que teníamos y para las posibilidades que teníamos de averiguar, ¿no? Claro, para las PCR que se hacían entonces. Claro. Si se hicieran en aquella época, en abril, las PCR que se están haciendo ahora, el dato de esos 1.600 ingresados, o sea, 7.000 casos activos, hubieran sido 20.000 probablemente, porque el porcentaje es muy parecido. O sea, el porcentaje actualmente de casos es del 2% de las personas contagiadas están en los hospitales, hoy el 2%, en abril había el 21%. Los contagiados de aquella época, el 20% estaba ingresado. Es decir, que el 80% famoso aquí se nos ha ido al 98% de personas que están asintomáticos. Eso significa fundamentalmente que los datos no pueden compararse. Es verdad que son récords, porque el récord es un número absoluto y no hay más remedio que compararlo. Pero creo que son datos distintos. Es decir, que a pesar de que no se pueda relajar uno, ni mucho menos, que hay que seguir con la medida de precaución, prevención, pero pensar que ahora estamos peor que en abril, creo que no es así. Creo que la situación es distinta porque ahora se están haciendo muchas PCR a consecuencia de que se están rastreando cada uno de los casos que aparecen y eso pues genera un grupo importante de personas asintomáticas que ya habrían en abril probablemente y que no se detectaron, que se quedaron tranquilamente en sus casas o confinados en una época de confinamiento, estábamos en los domicilios. Eso es importante, el dato ese de que estábamos todos en casa. Bueno, los que entonces, pudieran estar estaban los en que casa. estaban, la mayoría de la población estaba en casa, con lo cual había muchos asintomáticos en su propio domicilio que pasaron la enfermedad sin darse cuenta y que hoy pues están en la calle o están de nuevo aislados, pero ya con una prueba PCR encima. Es decir, que los datos no son del todo, se puedan comparar. Es cierto que la situación es complicada. Es cierto que hay un factor que también tampoco se está valorando suficientemente y es que muchas de las personas que están hoy sin síntomas están en la playa todavía, que el día 1 de septiembre van a volver a sus lugares de residencia habitual y que van a atraer, van a importar muchos casos asintomáticos, repito, personas que no se le han hecho la prueba, porque igual que se han detectado un número importantísimo de personas sin síntomas por los rastreos, hay otro número importantísimo que no se ha detectado porque no estaban en grupo de riesgo. Ni en grupo de riesgo, ni han tenido ningún tipo de sintomatología, ni les pasa absolutamente nada, claro, ni han estado en contacto con nadie. Entonces, aparentemente no, claro. Con lo cual cuando lleguen ahora a sus lugares de trabajo o a sus lugares de residencia habitual, van a traer el virus a Córdoba. También hay virólogos que aseguran que este segunda oleada va a permitir una cierta inmunidad de grupo o de rebaño que en el primer caso no lo conocimos.
básicamente porque no se hacían PCR. Se habló cuando empezamos con la pandemia, ya por enero, febrero, que era necesario que se contagiara el 60% de la población, o se inmunizara, se contagiara o se inoculara con una vacuna, para garantizar que el rebaño no se autoprotegía, ¿no? No estamos todavía ni mucho menos el 60%, pero es verdad que estamos en cifras que, sumando los casos de la primera oleada, ya andamos en torno al 20-25% en algunos sitios de contagio, y eso hace que poco a poco el colectivo se vaya inmunizando, y quizá por eso además la carga viral que llevan ahora los enfermos de COVID es mucho más baja, porque está entrando de otra manera. Yo creo que las cifras siendo preocupantes, y los récords están ahí, no vamos ahora a maquillar récords, son los que son, pero creo que la situación no es ni mucho menos tan grave como la que hubo en abril, básicamente por la presión asistencial. También recordemos que hay dos grupos de riesgo, o dos grupos peligrosos en cuanto al contagio. Uno son las personas mayores, fundamentalmente. En esta ocasión se les ha aislado bastante más que se hizo en febrero, marzo y abril. Y el segundo grupo de riesgo para la enfermedad es el de los sanitarios. ¿Por qué? Porque en la peor momento de la pandemia, la primera oleada, hubo hasta un 25% de sanitarios infectados, que estaban de baja, lógicamente, y que no podían atender a los pacientes que llegaban requiriendo una asistencia. En Córdoba no pasó nada porque no hubo presión, pero en otras comunidades, como Madrid, por ejemplo, llegaban los pacientes y no había médicos, porque estaban, a su vez, eran pacientes. Si se consigue controlar tanto el tema de la residencia de las personas mayores, que creo que están los mayores, tanto en residencias como en casas particulares, están muy concienciados de que tienen que evitar el contacto, y se consigue dotar de EPIs y de protección a los sanitarios, creo que, a pesar de los números que son preocupantes, creo que la situación está mucho más controlada de lo que aparentemente da los números. Eso que estás diciendo ahora con el tema de los mayores es cierto, que se está concienciando mucho. A la vista está que en todos los centros de mayores están tomando incluso sus propias medidas, adelantándose incluso a las que pudiera dar, a las que ya está dando la directriz, tanto del gobierno central como del autonómico y del propio local, y se están adelantando. Hoy nos levantamos también la residencia de Fuenteovejuna por un positivo de uno de sus trabajadores. Están totalmente confinados, ni dejan entrar ni dejan salir. Sí. Ahí están los que están. No se habla de confinamiento por una palabra maldita, se habla de aislamiento. Se habla de claro, reducir los accesos y tal, pero ciertamente hay residencias en la provincia de Córdoba que están cerradas absolutamente, y no entran nada más que trabajadores, y alguna visita entra con muchas medidas de precaución, de prevención, se aísla al paciente, en fin. Y yo entiendo que ese es el trabajo. De hecho, si recuerdas, cuando comenzamos con este episodio, que fue hace 5 meses, parece que fue hace 5 años, la diferencia entre Alemania y España, por ejemplo, fue que Alemania limitó muchísimo la presencia de la residencia inicialmente, con lo cual la gente no fallecía en Alemania. Los números eran muy parecidos a los españoles, al principio, luego se disparó en España, pero los primeros números íbamos en paralelo a Alemania y España. Sin embargo, los fallecidos en España se disparaban y en Alemania no, porque los afectados en Alemania no eran personas mayores. Lamentablemente, de los 20 y tantos mil, 30.000, el número que queramos atender de fallecidos, la gran mayoría son personas de más de 70 años, porque son los que le ha afectado especialmente la enfermedad por múltiples causas. La primera, porque por edad van acumulando patologías. Todos tienen problemas. ¿Qué es la incidencia más gorda? Claro, que es la incidencia, o cardiopatía, o problemas de insuficiencia respiratoria, y eso hace que cuando aparece una neumonía, que es lo que al final acaba apareciendo, pues no puedan superarlo. Si tú apartas ese grupo y dejas que el que se contagie, como ocurrió en Alemania o está ocurriendo ahora en España, sean gente de menos de 50 años, pues la incidencia, la letalidad es mínima. Mayor, claro, la letalidad que hay ahora, comparado con lo que hubo en abril, pues no tiene ni comparación. Y eso ocurrió en Alemania, ocurrió en algunos otros países. O sea que el éxito de la medida no fue tanto que en caso de Alemania que hubiera más o menos confinamiento, sino que se protegió a los sectores vulnerables. Claro, y en el caso de España, pues no dio tiempo, o no se supo hacer, o cuando se intentó meter mano ya estaba el virus dentro. Como ya ocurrió, por ejemplo, en El Sapillo, en Almería, no se previó esta segunda oleada, y hay casi un centenar de casos ya en una residencia, con lo cual, lamentablemente, ahí donde están produciéndose los fallecimientos en Andalucía ahora. Pero los pueblos sí que es verdad que están, esa palabra que tú dices que es maldita, que es cierto, pero que en una realidad se está autoconfinando a ellos por decisión propia y como consejo, entre comillas, de su propio alcalde, de las personas que están al mando. La única manera que se les ocurre, y que es la única manera real que no haya ese contagio, ese autoconfinamiento, aunque sea no sea tan exagerado como el que hemos tenido, pero sí es la única medida, como se están haciendo en gran parte de los pueblos nuestros. En Córdoba, en la Rambla, se ha recomendado por parte de la alcaldía que no se salga si no hay que salir. Efectivamente. Parece un poco perogrullo, pero si vas a dar un paseo, quédate en tu casa. Si tienes que hacer una gestión, protégete y hazla. Pero salir por salir, como se sale habitualmente de los pueblos de Andalucía, pues hay que evitarlo. Las reuniones sociales igual, se recomienda que no haya reuniones sociales, porque tampoco pasa nada por no echar el medio con los amigos en el bar. Y hay muchos pueblos que se están autoaislando y recomendando a la población
que eviten la salida innecesaria, y eso va a permitir controlar el contagio comunitario, que es el que ahora preocupa. Por el contagio directo, bueno, más o menos lo puedes controlar, ¿no? Tienes un grupo burbuja, porque todos tenemos nuestras burbujas, tenemos un grupo de 15, 20 personas con los que habitualmente andamos, y bueno, si unos con otros nos autoprotegemos, bien, pero el comunitario, el de ir por la calle y que alguien te contagie, ese es el contagio peligroso. Y ya hay casos en la Rambla, por ejemplo, en Montalbán también, donde está viendo Lucena, donde hay contagio comunitario, donde tú puedes llegar a un parque y el señor que está a lo tuya te puede inocular el virus. Del récord de Córdoba hay que decir también que la mayor parte está en la zona sur. En la capital son 22 de los últimos casos, ayer hubo 119, si mal no recuerdo, hablo de memoria, pero en proporción le corresponderían pues 60, porque es la mitad de la población, la de la provincia con respecto a la capital, y solamente hubo 22 en la capital, ¿no? Es decir que la gran preocupación hoy está en esos municipios pequeños, donde además hay otra forma de atacar la enfermedad distinta, porque no hay hospital, porque el centro de salud funciona de otra manera, nos pillan vacaciones, con consultas cerradas, con médicos de vacaciones, y ese es el peligro. Ahí sí que es verdad que están aumentando, además de forma muy significativa. Se prevén nuevas restricciones, aunque es verdad que ya que los centros de ocio, bueno, pues tienen ya de por sí adjudicado ese cierre total, ¿no?, para las discotecas y los bares de copas, el cierre hasta la 1 de los restaurantes, con una medida que a mí, como dato curioso así, me ha llamado la atención. Tienen que tener, o sea, se pueden quedar más tarde las personas para hacer la limpieza, pero sin televisión y sin música. No sé yo qué tendrá que ver el virus con esa historia, pero en fin. Bueno, porque sabes que es una picaresca en algunos negocios. Sí, que a lo mejor tendrán que empiezo a limpiar, pero yo ya hace rato estoy limpiando, pero mantengo la actividad. Me imagino que era por eso, pero sí, siempre me resulta curioso la forma de coger y decirlo. Lo que sí son previstas nuevas restricciones para los salones y las bodas y conciertos, o sea, sí, pasamos de 800 a 200 en los conciertos en este caso, de las bodas de 300 personas a 150, incluso a menos, sí, en sitios libres, o sea, ya el presidente de Ostecos ya se va a reunir ahora también con el alcalde, porque estas medidas están ya, o sea, ya en esta semana ya se van a poner. Es que son actividades que invitan a la relajación, porque siempre cuando se compara la actividad en los centros de trabajo o los centros educativos y con respecto a otro tipo de actividades, que en el trabajo te molestará más, te molestará menos, pero te coloca la mascarilla e intenta evitar intenta salvar la distancia mínima de seguridad. Pero una boda es muy difícil. Una boda, por mucho que tú digas, hay mesas y alejo a los comensales unos de otros, luego está la barra libre, esta celebración, es muy difícil, es imposible. La única forma que hay de evitar eso es creando la burbuja esta famosa. Yo creo que el reducir el número intenta que los que vayan a un tipo de celebración sean de su burbuja. Lo inevitable, digamos. Claro, sea el grupo muy cercano, que se autocontrolen. Cuando tú hay en una boda, invitas a gente que venga de Madrid y al primo de Murcia, y al final... Ya salía. Claro, entonces yo creo, porque se da por hecho de que en esas circunstancias es muy difícil mantener las medidas que se proponen. Y yo creo que es lógico. Yo lo que realmente no sé es por qué en su día se abrió tanto la mano. Porque se intentó salvar un sector que no se ha salvado, que la situación es la que es. Ha sido una muerte lenta, muy lenta. Claro, y además se le ha impedido que se acojan algunas medidas de ERTE o de ayuda, cese de actividad, o se limita a que no lo hagan, y ahora está la situación de que no puedes seguir trabajando, pero has perdido un par de meses, o 3 o 4 durante el verano, que se pretendía que salvara la economía del año, no lo ha salvado ni mucho menos, y estamos viendo como muchos locales que se dedican a las celebraciones, pues están a punto de echar la persiana, porque la perspectiva no es buena, la perspectiva que se nos antoja es que nos pasemos todo lo que queda de verano, el otoño, incluso el invierno, en una situación de restricciones en la movilidad. Y eso va a afectar sobre todo a las reuniones sociales, en las que hay una concentración grande de personas, ¿no? E incluye incluso los funerales. Hay que reducir porque lógicamente son situaciones de mucho riesgo, situaciones en las que hay una relajación especial. Tú no vas a un tanatorio ni le vas a dar un abrazo a la viuda. ¿Para qué vas? Si es que realmente va a eso, ¿no? Y creo que se abrió demasiado pronto la mano, pensando en que se había reducido, se había planeado la cura por completo, pero no se entendió o no se aceptó que había un remanente, un virus circulante, que bueno, que se ha reactivado a partir de esa relajación. Pues precisamente hablando de tanatorio, nosotros ayer, bueno, ya saben que falleció José Barrios, bailador pues, de reconocido prestigio internacional. José Barrios falleció de forma totalmente inesperada, el mundo del flamenco se vistió de luto y precisamente pasó eso, José Luis. Nosotros estuvimos allí, PTV estuvo allí en el tanatorio
y solamente podían acceder en 10 personas a la sala donde él estaba allí expuesto. La cosa está en que había muchísimas menos personas, porque lo que tú estás diciendo, por decisión propia dijeron de no ir con toda su pena, porque decía, nos gustaría muchísimo estar allí acompañando a la familia, pero lo único que vamos a causar es que podemos causar un problema con esto. Entonces, nosotros estuvimos allí, estuvo la concejala de Cultura, Mariana Aguilar, y también el representante de su manager, Rafael, y nos dedicó unas palabras a pesar del rato tan malo que estaban teniendo. Y bueno, pues nosotros se lo traemos ahora para que lo escuchen. Hoy es un día que no se esperaba, es otro día raro de este agosto incierto que estamos teniendo. Vaya, uno de estos años duros, y esto lo hace más duro aún, ¿no? Años complicados, años... Y la verdad que José nos falta a partir de ahora es un golpe duro para todos, creo, porque había muchos proyectos para Córdoba y bueno, la verdad que hemos perdido un grande para todo el que lo conocía y quien faltaba por conocerlo. Teníamos una persona que llevaba a Córdoba por todo el mundo, a gala, y alguien muy grande en el mundo del flamenco. Aquí no está nada más que una pequeña representación, porque no se puede venir todo el mundo. Por redes sociales, por todos los sitios se le está rindiendo homenaje. Sí, la verdad que sí, ha sido espectacular, la verdad, la repercusión que todo esto ha tenido. José, la verdad que tiene que estar desde ahí agradeciendo mucho toda la muestra de cariño, su familia, la verdad que lo agradece mucho también. Me han pedido un poco que estuviera yo en representación suya y bueno, la verdad que agradece muchísimo toda la muestra de cariño que está teniendo. José era una persona queridísima, porque además de lo gran artista que era mucho mejor persona. Había proyectos pendientes, pero yo hoy estoy aquí y quería estar aquí dándole, en nombre de toda la ciudad de Córdoba, el pésame a la familia, porque creo que perdemos un gran talento, perdemos una gran persona, pero sobre todo perdemos un legado y perdemos una persona que hacía marca Córdoba. José, por lo que me trasladan, yo no tuve la oportunidad de conocerle, sí teníamos proyectos pendientes, siempre llevaba a Córdoba por bandera. Y por eso estoy hoy aquí, porque creo que la ciudad debía de rendirle esta despedida, así que como representación en nombre de su ciudad, a la que él tanto quería, pues no podía ser de otra manera y estar aquí acompañando a familiares y amigos. Y es un hecho que Córdoba pierde una gran persona y un gran talento. Bueno, pues ya lo estamos viendo. A pesar de esta convocatoria, que hubiesen querido que hubiese sido mucha más gente de la que estábamos viendo, bueno, pues la gente se autoimpuso el no asistir. Sí. Por esa... Recordemos que durante el confinamiento, la parte del confinamiento, falleció Julio Anguita, y un funeral que hubiera sido masivo en cualquier circunstancia, a pesar de que hubo críticas, porque hubo quizás más de lo que se debió reunir, pero fue un funeral muy pequeñito, fue una cosa muy reducida para lo que Julio Anguita hubiera merecido si hubiera fallecido en otro momento. Yo creo que somos conscientes todos del riesgo que supone arremarnos a alguien al que no conocemos y con el que no sabemos cuáles son sus trazas, porque te decía yo antes, de nuestra burbuja, yo cuando me reúno con alguien sé más o menos dónde trabaja, con quién anda, su medida de protección, pero hay otras ocasiones que te encuentras con alguien al que no conoces de nada, ¿no? Entonces, lógicamente, hay que ser extremado en las precauciones, porque puede complicar mucho, no solamente, como decía yo antes, una persona que esté sana, que no se vea vulnerable, que no se vea expuesta, sino que luego el virus se te pega a la camisa y lo vas trasladando, y lo vas llevando a tus padres, lo vas llevando a tus vecinos,
Y ese es el problema, el que decía antes, los grupos especialmente de riesgo, porque el resto, bueno, estamos viendo como el 90% de la población está contagiada y no lo sabe. Y no lo sabe porque no tiene síntomas, porque no tose, porque no tiene problema de ahogo. No se ha dado cuenta. Pero claro, le llega a un grupo pequeñito, un grupo de personas que sí que son vulnerables, y ellos sí que se enteran. Y lamentablemente es que llegan a fallecer. Y creo que ese es el problema. Y ese es, claro, la autoconciencia de cada cual de ser consecuente, de decir, mira, pues hasta aquí puedo llegar, hasta esta raya que me trazo yo, porque la otra, la policía local no puede estar vigilando cada uno de nosotros. No hay policías para tantas personas. Entonces, cada uno tenemos que ser conscientes de eso. Bueno, no hay policías, pero lo que sí va a haber son vigilantes, porque el ayuntamiento pues está para garantizar esa entrada y esa salida y esa forma en las que tendremos que entrar y salir de los colegios con los niños, va a poner mucha más policía en las puertas. Bueno, todavía hay un lío con el inicio del curso. Hay un poco de lío, sí, porque también el tema del CIRE, con las tarjetas de los colegios, si pueden pasar, porque otra vez se va a quitar el tema de que puedan pasar libremente, y va a haber que solicitar la tarjeta, con lo que conlleva eso, coches sí, coches no. Ayer se reunieron, hay una foto hoy en el diario ABC, la portada, del presidente de la Junta, con el consejero de Salud y Familias, con Jesús Aguirre, y con el consejero de Educación, y más cosas, Deporte, Javier Embroda, para ver precisamente educación y salud, cómo se reinicia el curso escolar. La verdad es que todo el mundo es consciente de que vamos a abrir de nuevo la caja de los truenos. Cuando reúna en un colegio a 500 niños es muy difícil que no haya contagio. O sea, asumimos todos que ese es un riesgo que existe, que se asume o no se asume, pero que el riesgo está ahí. Es muy difícil, por mucho que se plantee mascarillas de una edad, o que se planteen recreos separados, o que se planteen itinerarios para unos niños y para otros, burbujas. Es muy difícil que en un recreo los chavales no se cambien el bocadillo, como hemos hecho todos, que no compartan la pelota, que no se tosan, se estornuden unos encima de otros, porque eso es algo que es intrínseco de ciertas edades, ¿no? Entonces, el curso se va a iniciar sabiendo todos que va a disparar la curva de contagio. Ahora hay que poner como lo que ocurría al principio de la pandemia, en la balanza en un platillo pone el riesgo y en otro platillo pone los perjuicios. Y ahora se te va equilibrando el fiel hasta que diga, pues mira, aquí me quedé, asumo hasta aquí el de riesgo y hasta aquí de beneficio, y ahí me quedo. Pero es lógico pensar, y creo que todo el mundo lo tiene claro, que a partir del día 12 de septiembre, que llegan los nenes a reunirse, la semana siguiente va a haber un rebrote importante. Bueno, el lunes ya empiezan los colegios infantiles, las escuelas infantiles empiezan el mismo día uno. Pero no creo que de un día para otro llegue el contagio, pero en una semanilla veremos cómo la curva vuelve a elevarse. Y yo le decía lo de antes, si conseguimos evitar que el virus llegue a los sectores más preocupantes para la sociedad, fundamentalmente los mayores, porque lo sufren especialmente, y los sanitarios, porque nos limitan la capacidad asistencial del sistema, creo que se puede controlar, y un riesgo asumible. Ahora, cada cual... hay una polémica en la sociedad entre tremenda, padres, docentes... Niños sí, niños no en el colegio, claro, los padres también tienen ahí algo que decir, la AMPA desde luego se están pronunciando, una a favor y otra en contra. Sí, hombre, en principio todo el mundo antepone la salud, todo el mundo, tanto los que están a favor de ir al colegio como los que están a favor de dejar al crío en casa. Pero volvemos a la balanza. Una familia no puede gastarse al mes 800 euros en una canguro para atender a sus críos, porque hay familias que ingresan 1.000 euros al mes, entonces no le puedes quitar, imposible de traer de tu sueldo el 90% para pagar a la canguro. Entonces ahí es donde estamos equilibrando, hasta dónde puedo llegar, hasta qué riesgo asumo y hasta qué riesgo soy capaz de permitirme también. Claro, y luego hay otro factor que es muy importante, y es que buena parte, durante el curso normal, buena parte del trabajo con los alumnos lo hacen sus abuelos. Es decir, muchas familias, es el abuelo el que lleva al niño al colegio, es el abuelo el que lo recoge. Claro. Y ahora estamos poniendo un foco, un vector importantísimo de contagio, que va a ser el colegio, con uno de los sectores más preocupantes, que es el de los mayores. Porque, bueno, si el que lo recoge el padre o la madre, puede contagiarse, pero el abuelo lo tengo aislado. Pero es que ahora va a ser el abuelo quien probablemente tenga que volver a llevar al crío al colegio y tenga que juntarse. No hay otra opción, porque no hay otra opción. Porque es que no se han arbitrado alternativas. Y yo creo que ahí donde está la lentitud, tanto el gobierno central como los gobiernos autonómicos, que hemos tenido muchísimo tiempo, que esto se veía venir, desde febrero o marzo sabíamos que el curso empezaba en septiembre, y nos ha preparado unas fórmulas para proteger los sectores que son más... Las reuniones se han dejado para muy tarde y no hay una alternativa clara que se pueda utilizar, el problema fundamental es que nadie quiere tomar una decisión impopular, una decisión que sería
cerrar los colegios, o sería pues invertir una cantidad importante de dinero, no por impopular, sino porque no tienen, en ampliar ratios, en utilizar centros cívicos como colegios para desdoblar aulas. No se ha hecho, y estamos viendo que el curso le quedan 10 días escasamente, y que vamos a empezar como acabamos. Vamos a empezar con el temor de que el primer día de clase haya un positivo, se cierre un aula, y el segundo otro positivo, se cierre el aula. Con lo cual da la sensación de que el gobernante, sea el que sea, tanto el central como el autonómico, como el local incluso, está esperando que el confinamiento llegue forzado por sanidad. Y esa será que dice, mira, se cierra este colegio por un contagio. Yo me lavo las manos, yo no lo he dicho, pero es que está el colegio contagiado, porque se va a producir. O sea, objetivamente es muy difícil que en Córdoba, en España, en Córdoba, no haya un colegio que tenga que acabar cerrando, porque hemos visto fábricas que cierran, hemos visto cómo cerraban iglesias, cómo han cerrado asociaciones vecinales. Por los colegios le va a ocurrir porque hay una concentración muy grande de escolares, colegios en Córdoba que tienen 600, 700, institutos con más de 1000 alumnos. Yo no me creo que no vaya a haber un contagio masivo ahí. ¿Y qué ocurre? Que hasta que no haya un caso sintomático que genere pruebas PCR masivas, pues no se va a detectar. El día que se produzca ya PCR masivas, vamos a encontrar que de pronto habrá 200 contagios en un colegio, con lo que significa de radiación. Lo que ha pasado con el tema de la fiesta famosa esta última de verano, que claro, era una concentración de gente joven y toda. Sí, lo cierto y verdad es que no hubo ingresos. Claro, porque te decía, porque esa fiesta del Babilonia salta porque uno de los asistentes sí que tiene síntomas y él provoca que haya PCR masivas, pero que no dice que en otro local no haya habido otro caso y sin embargo sin síntomas ninguno, claro, no sin haber nada. síntomas, pues todos los que estuvieron allí estarán contagiados igual, pero no tienen un rastreo. Y creo que aquí hay que achacar mucho el incremento de las cifras con los rastreos. Donde no ha habido rastreos no hay casos, donde hay rastreos hay muchos casos. Claro, y eso lógicamente no se puede extrapolar el dato total por un local, pero lo más normal es que si en ese local hubo un contagio, que en el local de al lado hubiera algo parecido. La gente sale a la puerta, están charlando, claro, se están intercambiando. En los que bueno, se convive mucho, muy de cerca, se suda, la gente se apiña. Y además a una hora determinada, pues ya sabemos que se desinhibe todo. Totalmente, mucho. Se relaja muchísimo. Claro, muchísimo. Villamando, el rector de la universidad, también está hablando, diciendo que tienen todos los planes preparados, que desde junio está hecha, bueno, pues hay un recetario de las cosas que habría que hacer en caso de, que todavía están por perfilar, según dice él, cosas muy pequeñas, pero lo cierto es verdad que también la universidad empieza ya, que yo sepa, hablo en primera persona porque yo tengo un hijo que va a la universidad y él va a estar, le han asignado una semana sí, otra no, de presencial. Bueno, eso habrá que ver cómo evoluciona. Claro. Porque me consta que hay plan A, plan B, plan C y plan D, porque según la evolucione la pandemia. En principio, José Carlos Gómez Llamando, presidente de la CRUE, de la Conferencia de Rectores de España, es decir, no solamente del rector de la de Córdoba, sino que él habla en parte como portavoz de todos los rectores, porque no son medidas únicas, no es todo tan homogéneo, hay quien va por un sitio y por otro, y la pretensión de la Universidad de Córdoba, ya lo expuso hace mucho tiempo, como tú dices antes de que acabara el curso, era que este curso próximo fuera inicialmente semipresencial, que se primaran las clases prácticas presenciales, lógicamente, y las clases teóricas, bueno, pues se intentara evitar la presencia de alumnos. Pero pasa como hay estudio y estudio, hay asignaturas, hay grados en los que es muy fácil asistir desde tu casa a una clase y hay otros grados que es muy difícil. Es muy complicado. Hay clases masivas, hablo de Derecho, hablo de alguna facultad donde se reúnen 400 alumnos en un aula y hay otra especialidad donde hay 15 alumnos en el aula, donde se puede mantener distancia de seguridad. Entonces yo creo que no hay una receta única, sino que se ha puesto en marcha unos protocolos iniciales y luego según cómo vaya avanzando el curso se irán rectificando, porque es muy probable, como decíamos antes, que haya que cerrar un laboratorio, o que haya que cerrar un aula, o haya que cerrar el comedor, porque el problema de la comunidad educativa es que no solamente se convive en el aula, se convive en los autobuses de transporte, se convive en los comedores, se convive en los recreos, se convive en la entrada y la salida a los espacios. En el caso de la universidad se convive en la puerta del aulario, donde casi hay más contacto que dentro de la aula. Entonces las creo que reuniones en la puerta, esos son... Claro, ese es quizá el problema por encima de lo que sea el hecho lectivo en sí, que se puede evitar el contacto y además, bueno, hay que entender que los alumnos se alejan uno a otro en sus pupitres, se colocan su mascarilla a partir de una edad, el profesor igual con su EPI, pero es que hay otros momentos que son más en el tiempo en los que no hay ese tipo de protección, porque es muy difícil. Lo volvíamos a lo de antes. Los alumnos que van a Rabanales comparten el tren de cercanía, en su gran mayoría.
Es que, por cierto, parece ser que también va a modificar su horario. De hecho, era un poco de desamparo en ese sentido de decir, bueno, y si no, todavía no se sabe muy bien el horario que van a tener, pero probablemente no coincida con todos los horarios de todas las personas que vayan, porque mientras que en este curso pasado el tren ha sido continuo, ha tenido una continuidad de horario muy seguida, ahora se va a restringir, porque dado que va a ir menos gente, pero claro... que menos gente va a ir, claro, y a qué horario. Pero habitualmente ese tren, el tren de Rabanales, iba la gente apiñada allí, iba la gente de pie como en un autobús, totalmente, codo con codo como en el metro. Totalmente. Ahora se intenta evitar que haya esa aglomeración, porque a pesar de que la gente use mascarilla, hay otro elemento, en la barra donde está sujeta, claro, el asiento, no, porque entre parada y parada no se sube nadie a limpiar el tren. Entonces, por eso te decía que no solamente el aula en sí, el momento, y que va a ser inevitable que a partir de que se vuelva a concentraciones escolares a todos niveles, desde infantil hasta la universidad, la curva de contagio se dispara otra vez. Yo sigo mirando más la curva de hospitalizados que de contagio, porque insisto en que lo preocupante para el sistema, esta enfermedad es una enfermedad letal, vamos a descubrirlo, más de lo que nos dijeron inicialmente, que era una gripe mala, recuerda, pero es verdad que si tú alejas a los grupos especialmente vulnerables, la letalidad baja muchísimo y se queda una enfermedad muy normalita. Es decir, que si conseguimos que los que se contagien, entre comillas, sean solo gente de 25 años o 20 años en la universidad, el riesgo es mínimo, porque la gran mayoría no se van a dar ni cuenta de que están contagiados, porque su sistema inmunológico se lo va a comer, los leucocitos, llega un virus y lo despachan. Pero más cuando aparece un sistema inmunitario débil, y con una persona que tenga una cardiopatía o tenga una insuficiencia respiratoria o que tenga asma o que tenga cualquier cosa, ese es el problema. Y afortunadamente el sistema educativo nuestro, pues ese tipo de personas son muy pocas, ¿no? Son quizás una cátedra intergeneracional y poco más. Creo que por ahí un poco por lo que tanto el presidente Juanma Moreno Bonilla como el consejero de Salud, como el consejero de Educación y a ámbito regional, ámbito nacional, el presidente Sánchez y el ministro Illa y la ministra Cela, aseguran que el riesgo cero. Riesgo cero no existe. Quizás sí que lo que haya hay un riesgo cero en el sentido de que es probable de que en el hecho en sí lectivo haya más seguridad quizás que en este parque. Porque yo cuando paso por la calle y veo a las personas mayores dando la maquinita esa de biosaludable, digo, oye, ¿quién tocó esa máquina antes? Porque aquí no ha venido nadie a limpiarla. A limpiarla, a no ser que ellos lleven algo en el bolso y la limpien antes. Cuando ven los padres con los críos en el columpio, ¿quién se subió aquí antes? Entonces creo que es verdad que hay un vector de riesgos que hemos despreciado, pues no ha parecido que era asumible, y son más peligrosos quizás que una aula que se va a limpiar continuamente, en la que va a haber un control de acceso, como tú decías, cuando hay más de una puerta va a colocar un vigilante para evitar que haya... La limpieza también va a ser mucho más exhaustiva porque se va a dotar de entonces es probable, como decía la ministra ayer o el consejero, que en los colegios se esté más seguro que en la calle. Pero es que no solamente el colegio, es que el que va al alumno al colegio va por la calle y va a ir en situaciones, o va a ir con su abuelo, o va en autobús, o autocar escolar, donde se juntan muchísimos chavales, donde unos se suben, otros se bajan. En fin, yo creo que ese riesgo existe y no podemos despreciarlo, solamente podemos gestionarlo relativamente. José Luis, en otro orden de cosas, viene otra vez otra oleada, pero de calor en este caso, que estamos pasando un calor fantástico y estupendo este verano en Córdoba. Parece que nunca tenemos calor en verano, pero sí que lo tenemos y todos los años igual, o a lo mejor es que no tenemos memoria para saber cuántas veces nos abanicamos al día. En este caso, el elevado consumo de agua de las Jaras, precisamente otro de los motivos, es verdad que nuestra sierra siempre duplica el número de habitantes cuando llega el verano, porque la gente se sube. Pero este verano, principalmente, no solo se ha duplicado, sino yo estoy hablando con gente allí, sino que se ha triplicado, porque la gente ha optado, en vez de poder irse a la playa, a subirse a la parcela, o incluso la parcela de mi primo, o la de mi tío, o la de... Con respecto a la Jara, son... Se ha cortado el agua. Pero quiero decir que hay casuísticas muy dispares en la sierra. Está la parcelación, la Jara es una organización legal, totalmente legal, pero tiene en su origen unas circunstancias que no son las habituales. Cuando se constituyó la Jara, pues los vecinos de la Jara, los promotores de la organización, más los primeros propietarios, decidieron no engancharse en la red de Maxa, por un tema económico. Ellos tienen un pantano, el lago de la Encantada, que les autoabastece, efectivamente. En su día, ahora ya no, en su día les servía, tiene un sistema de depuración de aguas residuales suficiente para el volumen que hubo en aquel momento,
y era más barato que conectar las Jaras con Emaxa, que estaba muy lejos y que la conducción había que pagarla tanto por el promotor y repercutirla a los propietarios. Y se optó por crear otra figura jurídica que no fuera el del barrio, que es la que tenemos todos en tu casa y en mi casa. En mi barrio, cuando yo compro mi piso, yo he pagado la conducción desde mi casa hasta la red de Emaxa. Pasa que en mi caso son 30 metros y las Jaras igual son 20 kilómetros, con lo cual es más complicado. Claro. Y se optó por esa fórmula. Entonces las Jaras tienen un problema de origen que se intenta solucionar con el tiempo. Bueno, ha habido siempre desencuentro entre los propietarios y Emaxa, a ver quién le pone cascabel al gato, quién hace la obra, quién la planifica, quién la paga, por ejemplo, ¿no? Y luego el tema de los restos de parcelaciones, hay parcelaciones irregulares y otras que son ilegales. Y el problema es que muchos de ellos toman agua de pozos y están secando los acuíferos. Y eso hace que, claro, si hay un acuífero que viene de, no sé, de Arroyo Bejarano y que acaba en Córdoba y empieza a tomar agua del primero al último, al que esté el quinto ya no llega agua, no le va a llegar porque el agua que hay es la que hay. Si tú vas retirando agua de tu pozo, de tu bomba, no es que haya un pozo con la polea, pero sí que hay bombas de extracción, el que va bajando se queda sin agua. Entonces, el problema de la urbanización de la sierra es muy serio porque se está urbanizando con muy poco control, quizás hace unos años que se está controlando un poco más, pero hay una sobreocupación del espacio que pasa también en la campiña, pero que en verano se nota sobre todo en la sierra porque el acuífero es muy distinto que el de la campiña. Entonces, las personas que se meten en una parcelación donde el agua es de pozo, que dicen, no, es que yo compro garrafas, ¿vale? Compra garrafas, pero el agua para lavar, agua de la piscina, agua de pozo. Agua de pozo. Que está sacándolo del acuífero. Y hemos visto cómo en ocasiones se seca el arroyo Bejarano, se seca el baño de Popea, porque hay una extracción de agua incontrolada. No digo ilegal, digo incontrolada. Porque los pozos se hacen con control, lo hace una empresa que entiende y saca su bomba y todo está. Permiso, todo. Pero claro, el acuífero no es eterno, el acuífero es sobre todo un año donde llueve poquito. Y precisamente ahora que no ha llovido, entonces la Jara ya está en la segunda ocasión en este verano que hay un corte de agua. Pero el tema de la Jara es porque el lago de la Encantada ya no es capaz de abastecer a toda la urbanización, porque se siguen promoviendo viviendas en ese lugar. Y todos pretenden abastecerse de un embalse pequeñito que se dotó pensando en un número de habitantes y que se duplica y que se triplica o incluso ahora mismo, más. Ahora mismo es que es increíble. Claro, porque hay mucha gente que se ha ido allí, que se ha ido arrimando a nuevas promociones y aquello no da abasto. Entonces creo que la solución para la Jara es engancharse a la red de Emaxa, tanto de aguas limpias como de aguas residuales, en ese caso el agua, para evitar que haya vertidos incontrolados que acaban donde acaban, todos conocemos. Pero eso implica una inversión importante y no le corresponde toda a la institución pública, una parte probablemente sí, la parte del segundo nivel, pero el primer nivel corresponde al promotor de la vivienda, bien repercutiendo en los propietarios o bien asumiendo el propio promotor de la nueva vivienda. Pero aquí cada cual, sabes que cuando los vecinos piden servicios básicos en las parcelaciones, entienden que la va a pagar el ayuntamiento. Yo pago mi enganche al agua y pago mi enganche a la red de aguas residuales. Igual tiene que pagar el que tiene una parcela, con el agravante que te decía que en mi caso somos 20 vecinos de un bloque y la conducción son de 10 metros. Cuando es una sola parcela, es uno solo que tiene que llevar su agua a 200 metros, pues la diferencia es importante. Y aparte a mí me repercute en el precio del piso, con lo cual yo no noto que lo he pagado, pero el otro es que tiene que pagarlo a tocateja, ahí lo lleva y si no te engancho, ¿no? Hay vecinos que para enganchar. Ese es uno de los problemas de las parcelaciones de aquí. Claro, ese es el problema fundamental de las parcelaciones. Y eso ocurre no solamente con el agua, con la luz igual, los postes hay que clavarlos. Y la empresa dice, mira, yo no voy a poner aquí 5 postes para dar servicio a una sola familia. No me merece la pena. Entonces págate tú el poste, claro. Si yo en mi bloque pagamos entre varios la conexión, que son 50 metros, calcula una parcela que tiene que llevar la conducción pues a 2 kilómetros, solo en dinero. Y ese es el problema fundamental. No salen los números. Claro, entonces por eso hay que tener mucha precaución cuando alguien adquiere una parcelación que no tenga los papeles en regla. No digo ilegales, yo creo que lo de la legalidad es otra cosa, pero que no sea regular y por lo tanto no tenga esos servicios, porque hay que pagarlo. O lo paga el día que compra la casa o lo paga. Y si no pasa por estas cosas que se quedan sin agua durante un tiempo. Hay muchos más temas para hablar, José Luis, como hay una cosa que a mí también me gustaría tocar antes de terminar, el miedo a ser robado en casa. Estamos viviendo una oleada de ocupaciones, no solo en Córdoba, esto ya se está poniendo como de moda. Esta mañana antes de venir veía, voy a decirlo porque es que con un descaro impresionante, una señora que había ocupado una casa, que en la que afortunadamente la policía ha llegado a entrar porque eran las 48 horas, que no se piense nadie que parece ser que la policía es que no puede entrar. No, la policía sí que puede entrar, de hecho, como no pueden entrar, digamos, por las buenas, entra por las malas, y la sacan a esta señora que se había hecho fuerte en una vivienda que no era la suya.
llega a decir tranquilamente a través de una persiana a la reportera que está poniendo en el micro que que yo he pagado aquí 1.500 euros, que si la propietaria me da 1.500 euros, yo me voy. O sea, aquí hay un miedo ya generalizado, porque además los sitios son distintos, o sea, tanto en el sector sur como en el tablero, en el campo de la verdad o en el centro. O sea, que hay unos robos incluso a plena luz del día, hay una ocupación a plena luz del día sin ningún tipo de temor, si la gente se mete en tu casa, y se mete en tu casa. Bueno, también aquí hay mucha casuística distinta, porque distinto es que tú tengas un inquilino, deje de pagarte y cuesta mucho sacarlo de la casa. Eso porque la ley protege al derecho a la vivienda, y un inquilino que no paga su alquiler mensual, cuesta muchísimo que salga de tu casa. Pero cuando una persona entra en un domicilio que no es el suyo, la policía puede actuar inmediatamente, porque hay un allanamiento de morada. Si se avisa, claro, en 48 horas puede entrar. ¿Qué ocurre? Que si no se avisa en tiempo, esa persona comienza a vivir en ese piso. Y además luego hay otra circunstancia que complica todo, y es que hay unas mafias que ocupan los pisos y los alquilan, que es lo que hablabas tú de que yo he pagado por estar aquí. 1.500 euros. Yo he pagado a alguien que ha venido, que ha ocupado, que me ha cambiado la cerradura y me ha dicho, venga, esta es tu casa a partir de ahora, dame mi alquiler o un alquiler de una vez y te quedas aquí. Con lo cual hay, no digo que haya un sistema, que haya una estructura, pero sí que hay quien ha aprendido a hacer esto, sabe cuáles son las normativas, sabe cuáles son, que le protegen el derecho a la vivienda, y se acogen y saben perfectamente por dónde tengo que entrar, qué tengo que hacer para evitar que me desalojen. Y eso complica mucho los desalojos. Y luego también hay que diferenciar entre primera vivienda y segunda vivienda. Si ocupan una primera vivienda, o sea, si ocupa la tuya, que sale a comprar el tabaco y vuelve y te encuentras allí alguien, es muy fácil desalojarlo. Pero como son segunda viviendas, son viviendas desocupadas, que pasan tiempo desocupadas, entonces ahí empieza a ponerse en cuestión el derecho de vivienda tuyo, que lo tienes en la tuya, y el del otro que no tiene vivienda se mete en la tuya. Y empiezan a colisionar derechos. Hay una laguna, hay colisionan muchos derechos ahí. De no saber de la ley, que no saben muy bien, y precisamente se la saben de memoria, eso sí que es cierto. Eso es verdad, que las personas, este tipo de mafias que se dedican a ocupar viviendas, ocupan bloques enteros, un bloque que está a punto de dar la llave, se quedan parados, llegan, ocupan el bloque, levantan el portal y alquilan a su vez la vivienda a personas que, bueno, dices, tú no te vas a complicar la vida, yo soy el que allana, tú no estás allanando nada, tú tienes incluso has pagado un alquiler, con lo cual el problema es del otro, y se están creando estructuras que son delictivas, evidentemente, en ese grado, en ese nivel al menos. Luego en el siguiente ya empezamos a ver el derecho de cada cual, ¿no? Y es verdad que hay viviendas que están viviendo de segunda residencia vacías durante meses o años, que el propietario no es que no le moleste, pero tiene otra defensa. Ahora, si el que ocupan es tu vivienda y tú sales, o incluso de fin de semana vas a la playa, a la vuelta, encuentras aquí en tu casa, se desaloja muy fácil, porque es tu vivienda, no te va a quedar en la calle, ¿no? Pero en la otra vivienda, la segunda vivienda, o donde entran mafias, o los inquilinos que no pagan su alquiler, se complica muchísimo. Y creo que hace falta que se clarifique, que se regule. También igualmente tendrá que ser alguien que sea valiente, porque ahí sí que hay que tomar decisiones que no van a gustar a todo el mundo. Claro, sobre todo porque es verdad que hay mucha gente con problemas de crisis habitacional importante, que no tienen dónde meterse, no pueden pagar un alquiler, pero para eso está la institución pública. Claro. Existe, en el caso de Córdoba, existe Vincorsa, una empresa pública de vivienda, existe Provicosa, provincial de vivienda, existe Abra, la de la Junta de Andalucía, y el Ministerio. O sea, que hay muchas instituciones que deben dotar a las personas con problemas de residencia de un alojamiento o temporal o definitivo. Si pueden pagarlo, un piso; si no pueden pagar, un alquiler; y si no, una ayuda. Pero claro, dejarle a cada cual que en plan del oeste, ya que es con la ganzúa, entra a la casa y la ocupe, me parece que hace una dejación de responsabilidades por parte de todo el mundo. Bastante importante. Y si hubiera un parque de vivienda pública, social, en este caso, quiero decir social porque aquí no puede pagar un alquiler de una vivienda de Vincorsa, pero sí vivienda social, como ocurre en una barriada, en Morera, en Guadalquivir o en Palmera, que son alquileres muy muy pequeños. Incluso si no puedes pagarlo, se te exime del pago. Creo que el problema es que no hay esa dotación, no hay esa equipación, no hay ese parque de vivienda pública para evitar que esas personas tengan que acudir a tirar una puerta, ¿no? Que es lo que está pasando. Bueno, pues nosotros nos vamos a cerrar ya nuestro bloque de noticias, José Luis, seguimos dando una mala noticia o una falta de noticia, y es que no hay nada de José Morillo, no sabemos nada de este hombre que desde el viernes a las 11:30 salió de su casa. Estamos ya jueves y no hay ni una sola pista. Sí, mañana se cumple una semana de la desaparición de José Morillo, y es cierto que la familia está desesperada, porque cada vez la esperanza de encontrar a este hombre en un estado de salud aceptable son menores. La familia se resiste a seguir hablando de que el hombre ha fallecido,
pero la policía ya está planteando uno de sus supuestos importantes, su línea de búsqueda es buscando ya a una persona que ha fallecido, porque 85 años, el calor que está haciendo, 4 noches o 5 durmiendo a la intemperie, es muy difícil que este hombre aparezca en un estado de salud aceptable. La familia se resiste, digo, sigue habiendo batida, la familia sobre todo, los amigos y el grupo de voluntarios, que es muy amplio, y otras asociaciones de desaparecidos, me consta que hay otras asociaciones que están trabajando con ellos, pero es muy complicado, muy complicado. En la última, como tú bien sabes, ha habido una aplicación que han creado ellos mismos para que los ciudadanos colaboremos y revisemos nuestros espacios comunes de nuestros bloques. Y tu propia casa, incluso si tienes una casa que vivas pues en un chalet, o en una casa adosada, en cualquier sitio así, que salgas, que busques una esquina, que mires. Sí, pero incluso no solamente un chalet, los huecos de la escalera de los bloques. Los huecos de la escalera, los trasteros que están a medio abrir o medio cerrar. Hay personas que a lo mejor entendamos, si se puede poner la cabeza de José Morilla a alguien que tiene calor, ve un portal abierto, abre la puerta, se mete bajo el hueco para refugiarse y ahí le da al hombre cualquier cosa y se queda allí. Bueno, vamos a revisarlo debajo de los huecos de la escalera, incluso en la azotea, que ahora se sube poco por el calor, igual puede subir y ahí... Una cochera. Sitios donde no se pasa habitualmente. Una cochera. Bueno, pues para eso hay una aplicación que está circulando por los grupos de WhatsApp y bueno, pues solamente hay que rellenarlo y enviarlo para ir descartando, porque el problema que tenemos ahora es el tiempo. Claro. Hay esperanza aún de que esto me aparezca con vida y eso es cuestión de minutos, o sea, es cuestión de que vayamos descartando opciones, porque los rastreos se han ido ampliando. Se empezó por la zona de su barrio, por la zona de Colón, se amplió al centro, luego se fue hacia el casco urbano, se dio la radio. Incluso fuera de Córdoba, claro, en la sierra, en Alcolea. Es más amplio y es más complicado buscar, entonces cuanto más se pueda descartar en el mapa, en el plano de Córdoba, y quitando sitios, aquí no está, pues a lo mejor... gracias a esa colaboración ciudadana, que totalmente no tiene ningún tipo de coste para nadie, solamente descargarse y colocar y rellenar el archivo que viene adjunto, pues se puede ayudar bastante. Bueno, pues nosotros estuvimos precisamente ayer por la tarde, bueno, pues con los nietos de José Morilla, que son los que están vapuleando aquí a todos esos voluntarios y que, bueno, tan generosamente están dando su tiempo, que es lo máximo que podemos dar. Una cosa así, en combinación con la policía, hay que decirlo, que están de la mano con la policía y con el GREA para que, bueno, pues todo esto vaya en buena línea, en buena conducción. Uno de los familiares, como bien has dicho tú, José Luis, ideó un sistema en el que cada uno se puede meter, es muy fácil, es muy intuitivo y es muy sencillo. Entonces nosotros estuvimos allí, estuvimos grabando a través de uno de los nietos de Javi, cómo había que hacerlo, y ahora lo que queremos es que lo vean, que se queden con todo lo que hay que hacer despacito y que, por favor, que si todavía no lo han hecho, que se levanten el asiento cuando termine nuestro programa y vayan a buscar. De nuevo aquí en Colón, explicando una aplicación que ha partido de vuestra familia para intentar centrarnos más todavía en la búsqueda de tu abuelo. Efectivamente, como estamos viendo las zonas en las que está o no está y estamos preguntando por cocheras y zonas comunes, hemos hecho una especie de encuesta en la que hay que poner la zona que se ha peinado de cada comunidad, de cada bloque de edificio, y nos aparece, luego nos llega a nosotros por tema mapa las zonas en las que se han ido mirando con puntos rojos, y ahora simplemente marcas las zonas en las que tú has estado revisando, por ejemplo, portal de la escalera, garaje, azotea, zonas comunes y otros, y te pone la ubicación en la que estás, y ahora pone aquí si tiene alguna información extra. Si dices, pues hay una zona que es un jardín, lo que sea, que no se puede mirar, y a nosotros automáticamente nos llega un aviso en el mapa de la zona que se ha registrado con las cosas que se han ido registrando. Nos llega la hora, la que ha sido, el lugar que han registrado y la calle. O sea, esta aplicación es muy útil. Sí, para ver qué zonas se han peinado y qué zonas no. La policía creo que la tenéis un poco alucinando con todas estas cosas que estáis haciendo. A ver, todo lo que podamos hacer para intentar ayudarlo, y todo esto gracias a todo el mundo que nos está ayudando con todo. Repite un poco todo el proceso para que nos quede claro. Simplemente en el enlace a una encuesta... Buscamos el enlace en las redes sociales. Efectivamente, y es simplemente una encuesta en la que ponen la hora de búsqueda y el lugar y la zona en la que han ido buscando de su zona de vivienda, tanto azoteas, garajes, portales, y eso automáticamente nos llega a nosotros y ese mapa lo estamos compartiendo con la policía para ver dónde las zonas que se han ido peinando y las zonas que no. Vamos, esto lleva en funcionamiento 1 hora y media, 2 como mucho. Y aquí tenemos un mapa de calor de las zonas que se han ido peinando de Córdoba. Lo cual esa gente que ya está dando su notificación de dónde ha estado. Exacto. Así, los particulares también de alguna manera están ayudando. Claro, aparte de toda la búsqueda que tenemos aquí, pues ayudando también a guardarlo todo en un sitio para organizarnos mejor.
Bueno, pues yo ya lo he hecho, José Luis, yo ya he cogido, he mirado en mi casa, lo que era mi calle, de arriba abajo, aunque ya lo había hecho en otra ocasión, pero he vuelto a mirar, me he metido en la aplicación y he dicho que en mi casa, en los alrededores, no está. Espero que todo el mundo haga lo mismo, porque yo creo que tú bien lo has dicho, no cuesta ningún trabajo, y aunque pensemos que hasta aquí cómo va a llegar, en la cabeza... Va eliminando zonas, y es lo importante, que se puedan ir eliminando zonas y facilitar la búsqueda en otros lugares, claro. Repito que la policía está al tanto de este sistema, está agradeciendo enormemente sí. todo esto, y que le está sirviendo, o sea, todo esto que están haciendo a la policía le está sirviendo para ir descartando ya sitios, incluso para adentrarse más y para solicitar cámaras hay algunas cámaras que son disuasorias, que ya lo sabemos todos, y otras que no lo son. Entonces están también requiriendo esas cámaras a los vecinos de muchísimas zonas de Córdoba, así que colaboración para poder encontrar a José Morillo es lo que pedimos. José Luis, muchísimas gracias, te veo aquí mañana. Vale, mañana porque venimos. como te invito a un café, yo sé que vienes a por el café, que vienes a estar conmigo, pero en fin, bueno. Está bueno el café aquí. Nos vemos mañana entonces. Hasta mañana, Ana. Bueno, pues mañana con José Luis, con muchas más cosas, pero hoy de momento les voy a dejar con...